Bueno, otro de los aspectos de la marcha de anoche, vamos a seguir analizándolo, también sumamos una nueva visión, en este caso junto a Raúl estamos con el antropólogo Alejandro Grimson, le damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Raúl, a mí me gustaría preguntarle, para comenzar, ¿cuál es la dimensión apropiada que hay que darle a esta convocatoria? Porque hay sectores que la quieren desestimar, hay otros sectores que sugieren que hay que prestarle mucha atención. Hay sectores que la van a querer magnificar y sectores que la quieren decir. Yo creo que fue una movilización importante, sin lugar a dudas, quizás la más importante que logró articular la oposición heterogénea, sumamente heterogénea al gobierno, y que en ese sentido es importante considerar que no en cualquier momento, no en cualquier contexto, una gran cantidad de gente crítica al gobierno consigue articularse. Ahora, ¿cómo se articula? Y bueno, se articula fundamentalmente con muchos nos, ¿no? No le gusta esto, no le gusta lo otro. No. Antes de decir eso, quiero decir esto. Fue un ejemplo de democracia. ¿En qué sentido? En el sentido de una movilización pacífica. Había algunos energúmenos, evidentemente, ahí, que agredieron a los periodistas. Yo tampoco creo que creo que hay que mencionar eso y repudiarlo, sin magnificarlo, porque la inmensa mayoría de la gente no estaba para eso ahí. Y me parece que esa suma de no a esto, no a lo otro, no a lo otro, bueno, en algunos casos pueden ser críticas más relevantes, en otros casos son críticas ficticias, creo yo. Lo interesante sería tratar de ver cómo eso puede ir evolucionando hacia propuestas. A mi juicio, mi pronóstico es que cuando esa gente que se reunió ayer legítimamente a ejercer su derecho democrático pueda formular propuestas, yo creo que se van a dividir, porque creo que no tienen una visión de qué tipo de país quieren unificada. Eso visto desde el lado de la oposición o de una propuesta alternativa. Ahora, exacto, desde la gestión de gobierno, ¿cómo debería leerse esto? Porque evidentemente decenas de miles o más, de acuerdo al cálculo de cada uno, de gente en la calle es una manifestación importante y merece una lectura política. ¿Cómo discernir lo que son algunos reclamos, demandas legítimas o atendibles de aquello otro que por ahí son simplemente el juego de algunos sectores dominantes o corporaciones que buscan de sacar su provecho propio de esta situación? Efectivamente, hoy en la Argentina sabemos que hay muchos intereses en juego en este momento, y necesitamos distinguir, necesitamos generar una distinción. Yo creo que un gobierno que no pretenda ir mejorando la calidad de su gestión es un gobierno como que no quiere, digamos, continuar articulando las grandes mayorías. Obviamente todo gobierno quiere corregir y mejorar. No hay gobiernos perfectos, ni los hubo nunca en la Argentina. A veces yo me pregunto con qué gobiernos comparan a este gobierno, ¿no? Y tampoco los hay en el mundo. Gobiernos perfectos no hay. Siempre hay errores, siempre se puede mejorar la calidad de gestión. Yo creo que hay que concentrar mucha energía desde parte del gobierno, que tiene el 54%. Hay un rumbo que fue votado hasta el 2015, está votado por la ciudadanía. Eso es lo que dice la Constitución. Ayer se reclamaba que se cumpla la Constitución. La Constitución dice que la presidenta va a gobernar hasta 2015. Para fortalecer ese rumbo hay que asumir que hay que analizar con cuidado qué cosas se tienen que mejorar. Una de las cuestiones que se escuchaba mucho en los discursos, que felizmente la televisión pública le puso micrófono a la gente, se manifestaron y se escuchaban las distintas voces, había una insistencia en esto de que, bueno, el gobierno tiene el 54%, pero también hay un 46%, como si fuera un gobierno del 54% contra el 46%. Esto me llamaba mucho la atención. Cuando hay políticas que me parece que están abarcando una porción bastante más importante que el 54%. Grimson, hay un problema de falta de conexión entre lo que está haciendo el gobierno. Como usted dice, no es un gobierno perfecto, inclusive hay metas que no se han conseguido. Obviamente el gobierno no es que quiere la inseguridad, pero es un tema que no está resuelto. Evidente. Pero falta un mensaje hacia esa gente que no votó
al gobierno para decir, bueno, pero estamos en camino de hacer esto o tenemos la intención de hacerla? ¿No es un gobierno en contra de ustedes? Intervienen muchos factores. Tenemos una cuestión histórica que no podemos menospreciar. La Argentina tiene décadas de educación privada, de sistema de salud privada que se han fortalecido, de seguridad privada, en barrios privados. Esto implica que sí, hay sectores de la sociedad que lamentablemente viven muy ajenos, o sea, no interactúan como todos querríamos con la realidad cotidiana de los sectores más vulnerables de la población. Entonces, se tienden a constituir islas. Ese es un riesgo que tenemos. Nosotros tenemos que intentar construir puentes, evitar que se construyan islas. Ahora, esas islas lo que implican es que, por un lado, para un sector de la población muy grande, porque yo espero que quienes magnifiquen el 8N no se olviden que hay una enorme cantidad de gente que no fue también, ¿no es cierto? Esa gente que no fue valora, yo creo, mucho una cantidad de aspectos. Yo le voy a mencionar uno solo, el empleo. O sea, yo hago una pregunta, en la década del 90, que había muchas críticas que se hacían ayer, que uno diría, ¿y por qué que no se hacían? ¿En los 90 estábamos mejor, acaso? Ahora, en los 90 había una característica, siempre hubo 14-15% de desempleo. Claro. Entonces eso, y otro tanto de subempleo. Eso generaba una presión muy fuerte sobre la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que los sectores que apoyan al gobierno están basados en que el gobierno, en un contexto de crisis internacional muy grave, que no se puede menospreciar, ha buscado formas y todas las formas de defender el empleo. ¿Se podrá mejorar? Yo nunca voy a decir que hay algo que no se puede mejorar. Se pueden escuchar otras propuestas, pero eso es lo que yo creo que más se debe solicitar, pedir amablemente a quienes concurrieron ayer, que hagan propuestas. ¿Qué es lo que buscarían? Por ejemplo, ¿qué harían con el dólar? El gobierno hace una devaluación administrada del dólar y establece diferencias en el tipo de cambio. ¿Qué buscarían? ¿Que haya libertad de mercado en el dólar? Digo, hay algunos que fueron ayer que plantean eso. Bueno, que haya una libertad total de mercado en el dólar. O sea, un dólar a 8 pesos mañana, ¿a usted le parece bien? Con una inflación que se dispare. ¿Eso es lo que usted quiere? Quizás es un modelo que algunos quieren. Yo no me imagino que todos los que estaban allá, ayer, se den cuenta que una libertad absoluta del dólar lo que implica es que el dólar se dispare y la inflación se dispare. Se da cuenta que quizá alguno de los reclamos no implica tener claridad de las consecuencias que podrían implicar. Bueno, lo del dólar es un buen ejemplo de algunas contradicciones, porque habían otros que decían que estaban en contra de la devaluación. O sea, que querían un dólar barato, pero además que me lo vendan cuando yo quiero comprarlo. Claro. Que también tiene consecuencias graves. Evidentemente. Digo, por eso, por ahí no está faltando una explicación o abarcar a estos sectores que por ahí se movían, como usted dice, Grimson, en islas, desconectados de otras realidades. Pero quizás lo de ayer fue también una forma de conectarse. Estuvieron unificados por muchas críticas. Algunas críticas pueden ser más razonables, otras menos, algunas no son aceptables. Lo que no los unifica es una propuesta, lo que no los unifica es una política propositiva. Por último, ¿qué lectura se puede hacer que la marcha fue numerosa en Capital Federal? Fue más reducida en el resto del país. ¿Cómo se mira también desde el resto del país? Bueno, sí, digamos, hubo una discusión también cuando fue el 13 de septiembre, si eran sectores medios. Yo creo, en primer lugar, creo que la marcha ayer fue un poco más heterogénea, o sea, siempre hablando dentro de clases medias, pero abarcó más sectores de las clases medias que el 13 de septiembre. Posiblemente porque hayan crecido los malestares respecto de ciertas situaciones, por distintas razones, o quizá porque haya habido más publicidad, más difusión, más organización. Tampoco lo critico, quieren organizar movilizaciones y esto es democracia, o sea, organizan las movilizaciones que quieran. Lo que no está tan bien es ocultar que uno organiza, o sea, acá hay derecho de todo el mundo puede organizar lo que quiere. Ahora, evidentemente sí, posiblemente estamos hablando de que hay una escisión. Ayer no había sectores, digamos, de los más vulnerables del país en la movilización, esto está claro. ¿Por qué no lo sabía?
no es porque no puedan llegar, ellos pueden llegar, cuando quieren hacerse escuchar, se hacen escuchar. Y yo creo que si mañana alguien quiere afectar los planes sociales, afectar el empleo, etcétera, yo creo que esos sectores van a hacerse escuchar. Que sería un error creer que porque hoy la oposición ocupó el espacio público, mañana no lo podría ocupar otro sector social. Ahora, vayamos y tratemos de construir puentes entre esas distintas Argentinas para no profundizar una división que creo que no es beneficiosa para el país. Muchísimas gracias, Raúl. Hemos sumado otra visión sobre el 8N. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.